Muy, pero muy buenas noches, estimados aprendices. Para mí es un placer estar con ustedes la noche de hoy, 9 de abril, siendo las 8 de la noche con 7 minutos. Damos inicio a este espacio, el cual fue convocado por nuestro instructor vocero, el profe José Francisco Garzón, con el propósito y con el ánimo de validar aquellas evidencias, aquellas actividades que están pendientes, una explicación breve de las mismas, teniendo en consideración que estamos a puertas de dar inicio nuevamente y de retomar en fuerza con nuestra nueva plataforma, con los nuevos lineamientos para dar continuidad a nuestro proceso formativo. Hoy estamos en sala aprendices de la ficha finalizada en 63 y 64 del programa Asesoría Comercial y de manera específica vamos a tener en consideración y vamos a hablar de las evidencias de inglés. ¿Listo? La idea es que vayamos pidiendo la mano o la palabra más bien, alzando la manito, haciendo clic en el botón participar, así como lo acabo de hacer yo, si necesitan que sea solucionada alguna petición, alguna duda, alguna inquietud. Antes de iniciar, ¿tenemos alguna duda, inquietud, petición, solicitud? Por mi parte, no, señora. Gracias, Daniel, por tu respuesta. No tenemos inquietudes, perfecto, muy bien. Entonces vamos a dar inicio, teniendo en consideración que no tenemos preguntas específicas antes de comenzar, ¿vale? Entonces es importante tener en consideración y recordar, permítame un momento, tenemos a alguien en sala esperándonos. Es importante recordar que en este momento nos encontramos en la fase de ejecución de nuestro proceso formativo. ¿Listo? Pero para poder llegar de manera satisfactoria a esa fase de ejecución, tuvimos que haber desarrollado o tuvimos que haber realizado unas evidencias previas en las fases inmediatamente anteriores. ¿Listo? Hoy vamos a hablar de esas evidencias. Hoy vamos a revisar si tenemos algo pendiente, si de manera puntual alguien desea saber si tiene algo pendiente y cómo lo podemos empezar a revisar y enfatizar antes de dar inicio o en este caso antes de que nuestra plataforma pues ya empiece a activarse en forma, ¿vale? Entonces, la primera fase por la cual tuvimos que pasar o que tuvimos que desarrollar, si así lo queremos llamar, es nuestra fase de análisis, obviamente luego de todo el espacio de inducción. Para la fase de análisis, ustedes, mis queridos aprendices, tuvieron que haber desarrollado 3 evidencias para el área de bilingüismo. La primera, un cuestionario que se realizó directamente en plataforma. En este cuestionario se evaluaba de una u otra manera el uso del tiempo gramatical presente simple, del verbo to be presente también y vocabulario propio de un contexto inmediato. Este cuestionario se realizaba en la plataforma que estaba descrita anteriormente y se calificaba de manera automática. ¿Listo? Nuestra siguiente evidencia era un video llamado video presentación. En este video presentación, ustedes tenían que presentarse, dar una breve introducción acerca de ustedes y de manera posterior presentar a alguien más, a un familiar, a un amigo, a alguien cercano o cercana y compartir información básica de esa persona, su nombre, dónde vive, a qué se dedica, dónde trabaja, sus preferencias y demás. Y una tercera evidencia llamada o conocida como folleto. En esta evidencia folleto ustedes tenían que crear un brochure, un folleto, con mínimo 3 caras donde hicieran una presentación de ustedes, un documento escrito, donde hablaran de las características, de la descripción, de los ítems y criterios más importantes de su proceso formativo y de manera posterior, que habláramos de las expectativas que tenían una vez finalizara este proceso formativo. Por lo cual gramaticalmente tendríamos que usar tanto presente simple como la expresión be able to o el verbo modal can.
Esas son las tres grandes evidencias que tiene la fase de análisis. Hasta aquí, ¿tenemos alguna inquietud con esas evidencias? Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta frente a la aprobación o no aprobación de estas evidencias? No, señora. No, señora. ¿No tenemos dudas? Perfecto, muy bien. Luego de este proceso, iniciamos nuestra segunda fase, que es nuestra fase de planeación. En esta fase de planeación, también teníamos que desarrollar tres evidencias. La primera, un cuestionario en el cual en plataforma se nos iba a evaluar el uso del tiempo gramatical pasado simple. En este tiempo gramatical pasado simple se exponían de manera puntual expresiones necesarias y básicas para poder hablar de aquellas anécdotas, experiencias o aquellos hechos que habían sido significativos en algún momento de la historia. Por lo cual expresiones como some years ago, como last year, como last month, como yesterday, resaltaban en esas 15 preguntas. Al igual que en la fase de análisis, este cuestionario se calificaba solito. Tenemos una segunda evidencia, que es una crónica. Este es un documento escrito y en este documento escrito lo ideal es que ustedes escojan a un personaje icónico, un personaje importante, relevante, a destacar dentro del área de la asesoría comercial como tal. Por ejemplo, si yo estoy estudiando asesoría comercial, pues lo ideal es que escoja a un personaje, a alguien que haya realizado un hallazgo que haya sido significativo, que haya hecho alguna contribución al desarrollo justamente de esto que es asesoría comercial, o lo que hoy conocemos como asesoría comercial, ¿vale? ¿Y por qué es necesario o relevante que sea un personaje característico o que haya marcado una pauta importante en este mundo de la asesoría comercial? Pues porque lo ideal es que podamos usar el vocabulario, las expresiones que están en nuestro material formativo y que fueron socializadas en la sesión correspondiente. Entonces, por eso es muy importante que lo tengamos en consideración. Como es un documento escrito, lo ideal es que utilicemos el tiempo gramatical pasado simple porque estamos hablando de hechos que ya sucedieron. Pero además no es solamente buscar información en Internet y hacerla pasar como propia, sino que ustedes, a partir de lo que investigan, de lo que lean, puedan crear pues este documento dando su punto de vista, usando conectores, dándole sentido, hilación, secuencia al discurso. Luego tenemos una tercera evidencia, que es una evidencia llamada video entrevista, donde ustedes deben hacer la simulación de que se están presentando o postulando a una vacante de asesor comercial. La idea es que ustedes respondan 8 preguntas, dentro de las cuales se destacan el hablar de ustedes mismos, las expectativas de desempleo si los llegan a obtener, cuáles son esos logros académicos que van a poder obtener si pueden tener ese empleo, cuál será ese crecimiento personal y cómo se van a ver en unos años si pueden obtener ese empleo. Entonces, la idea de este video entrevista es que su cámara esté activa, que los podamos ver, que podamos interactuar y en efecto que podamos utilizar el contenido gramatical, las expresiones y el vocabulario necesario para darle secuencia e hilación al discurso. Además de tener como punto de partida conectores. ¿Listo? Cuéntenme. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Están muy calladitos. No, señora. ¿Cero preguntas? Melissa, ¿tienes alguna pregunta? Tu micrófono está encendido. ¿No tenemos inquietudes? Listo, muy bien. Luego de finalizar esta fase, que fue la fase de planeación, iniciamos nuestra última fase y en la que nos encontramos en este momento, que es nuestra fase de ejecución. Como es costumbre,
tanto en la fase de análisis como en la fase de planeación. En la fase de ejecución también vamos a contar con un cuestionario. En este cuestionario vamos a tener en consideración el uso de verbos modales y también el uso de comparativos y superlativos, por lo cual en nuestro encuentro semanal o en el encuentro que tuvimos antes de hacer el cambio de plataforma, socializamos estas temáticas. ¿Listo? Son 15 preguntas. Unas son unos scrambles donde tenemos que organizar las palabras para darle sentido a las oraciones, donde tenemos que hacer una lectura y contestar de manera posterior unas preguntas. Luego tenemos una segunda evidencia, que es un documento, se titula documento escrito. En este documento escrito lo que vamos a hacer es que vamos a ofrecer nuestros servicios respondiendo a un correo electrónico. Y en ese correo electrónico vamos a hablar de aquellas habilidades, aquellas aptitudes con P y actitudes con C que tenemos para que nos tengan en consideración para un cargo de asesor comercial. ¿Sí? Cuando hablamos de responder un correo, hablamos de un grado de formalidad. Vimos y revisamos qué era eso de la famosa en etiqueta, cómo tenemos que interactuar o cómo tenemos que responder a este tipo de solicitudes que son formales y cuál sería el orden para poder darle esa secuencia al discurso. También revisamos y también trabajamos expresiones propias para darle contextualización e hilación a través de conectores y también vimos vocabulario específico para poder responder de una manera formal a esta solicitud o a este documento escrito. Finalmente, tuvimos una evidencia llamada presentación, que esta evidencia se sale un poco más del estándar de que sea todo enfocado a asesoría comercial y en esta evidencia estamos hablando de un campo mucho más amplio frente a un inglés mucho más general. Porque para esta evidencia de presentación, ustedes debieron haber creado o deben crear, si no lo han cargado a la plataforma, una presentación en PowerPoint que tenga de 5 a 8 diapositivas y van a describir aquel lugar que para ustedes es mágico, es significativo, es importante, es relevante. La idea es que ubiquen y hablen teniendo en consideración adjetivos, comparativos, superlativos y verbos modales, que son los contenidos de esa semana. ¿Listo? En esta presentación se debe incluir dónde está ubicado ese lugar, qué actividades o qué recomendaciones haríamos a las personas que visitan ese lugar, hablar justamente de aquellos sitios turísticos, de las personas, de su clima, de su comida, qué es lo importante y qué es lo relevante de ese lugar. Esa presentación o cada slide debe estar acompañada de un componente de audio, es decir, además del componente escrito, la idea es que yo también los pueda escuchar. ¿Listo? Y revisemos cómo estamos usando comparativos, superlativos y también verbos modales. Si bien es cierto, estas tres evidencias las trabajamos y las vimos durante el mes de marzo, es importante tener en consideración que si no las alcanzamos a subir en plataforma, lo ideal es que las estemos desarrollando o ya las tengamos listas para cuando nos indiquen el paso a paso a seguir esta semana, pues podamos cargarlas sin ningún inconveniente. ¿Listo? Chicos, tenemos dudas, tenemos preguntas, tenemos inquietudes, por favor díganme. No, señora, por mi parte todo claro. No, instructora. ¿Todo está claro? No, profe, todo está claro. La verdad, pues todas las evidencias de las que has hablado, pues sí las realicé. Listo, muy bien. Entonces, la fase de ejecución, si bien es cierto, finalizaba esta semana, perdón, sí, es el 15 de abril finalizaba la fase de ejecución. Obviamente teniendo en consideración todo lo que nos pasó con la plataforma y demás, pues vamos a tener un tiempo adicional para que ustedes puedan cargar estas últimas 3 evidencias. Pero sí es muy importante, chicos, que las vayamos desarrollando. Si ya las tenemos listas, pues tenerlas ahí súper a la mano para que al momento de que nos indiquen cuándo tenemos que realizar ese envío o ese cargue de evidencias, lo podamos hacer sin inconveniente. ¿Listo? ¿Alguien tiene preguntas frente a sus calificaciones, a sus ponderaciones de las evidencias antes mencionadas?
No, señora, gracias. ¿Cero preguntas? Me preocupa que no pregunten, oh my God. Porque como lo indico, la idea de este espacio es que ustedes pues indaguen frente a su proceso formativo. ¿Seguros no tenemos inquietudes frente a las evidencias que hasta el momento hemos desarrollado? ¿Nadie tiene preguntas frente a la ponderación obtenida o calificación obtenida? No, señora. Listo, perfecto. Entonces, si no tenemos más inquietudes, si no tenemos más comentarios, sugerencias, agradezco mucho el haber ingresado a este espacio. Quedo muy, pero muy atenta frente a cualquier cosa en la que les pueda colaborar. Y les deseo una noche maravillosa. Cuídense mucho, mis chicos. Igualmente, feliz noche. Que estén muy bien. Bye, bye. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Que estén bien. Chao, que descansen. Ok, 64. Entonces, Sorcelina, permíteme un segundo y revisamos cómo va tu proceso. Entonces, Sorcelina, para la primera fase, que fue la fase de análisis, donde teníamos que presentar 3 evidencias, las cumpliste a cabalidad y en efecto el resultado de aprendizaje ya se encuentra aprobado y lo puedes validar en Sena Sofía Plus. ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿Me escuchaste? Listo, sí, señora, gracias. Ok. Frente a la segunda fase, que es la fase de planeación, también completaste las 3 evidencias sin ningún inconveniente. Y en efecto, ya puedes visualizar que se encuentra cargado o aprobado el resultado de aprendizaje correspondiente. ¿Listo? Ok. Frente a la última fase, las últimas 3 evidencias, aquí veo que tienes, dame un segundo, ¿dónde estás? Se me perdió ya tu nombre. Se evidencia que también cumpliste con las 3 evidencias correspondientes a esta fase, es decir, con el cuestionario, documento escrito y presentación. Es decir, que estás al día. Ok, muchísimas gracias. ¿Vale? ¿Te puedo colaborar en algo más? No, lo que pasa es que cuando el instructor Francisco mandó las calificaciones al grupo, pues yo le hice la pregunta porque miré y tenía como unas líneas color naranja y unas verdes. Entonces, pues pensé que me había salido algo ahí, un error en bilingüismo, pero no. Entonces, si todo está bien, pues gracias. Es decir, Sorcelina, en este caso, o sea, yo estoy evidenciando y sí tienes algunas
actividades pendientes en otras áreas, pero conmigo no. Pero Sí, en otras áreas sí. pero en esas áreas son las de ahora que no hemos podido hacer, o sea, son las pendientes de ahora para la nueva plataforma, creo. Déjame, te colaboro, pero La no. duda. Tienes pendiente más. Dame un segundo. Permíteme un segundo, porfis. Entonces, para la fase de inducción estamos al día. Para la fase de análisis también estamos al día. Para la fase de planeación también estamos al día, sí. Tienes pendiente cuestionario sobre opciones de solución a situaciones que se presentan en el contexto ambiental. Tienes pendiente ese cuestionario. Tienes pendiente un mapa mental respecto a los planes y acciones establecidos en medio ambiente. Y ya te digo qué más está pendiente. ¿Me estás escuchando? Hola, hola. Sí, sí, claro, la estoy escuchando, gracias. Y tienes pendiente. Ya te digo qué más tenemos pendiente. Y video expositorio sobre oportunidades de mejora. Tienes pendiente esas 3 evidencias de la fase de ejecución, que es la actual. Ok, listo, muchas gracias. Entonces, señora. la idea es que esta semana ya se active todo lo correspondiente en plataforma y puedas ponerte al día para, pues, culminar la fase de manera exitosa. ¿Listo? Sí, señora. Vale, Sorcelina, ¿te puedo colaborar en algo más? No, señora, muchas gracias, muy amable. Bueno, sí, señora, que tengas linda noche. Cuídate mucho. Igualmente, gracias, bendiciones. Igual para ti. Bye, bye.